El día de hoy, pues, vamos a comenzar vamos a retomar los temas del día de ayer con lo que quedó pendiente. Ya es poco lo que nos quedó a ustedes, entonces vamos como bien hablábamos el día de ayer con lo que respecta a neumática. Ayer hablábamos acerca de los mandos neumáticos, por ejemplo. En este caso, hablábamos también acerca de los circuitos que lleva a un punto muy crítico en la cual es muy necesario un elemento. ¿Qué sucedería si sin ese elemento, por ejemplo, en un circuito neumático? Si solo tiene el compresor, tubería, válvulas distribuidoras y los actuadores, ¿qué elemento nos haría falta para completar nuestro circuito? A ver, Ángel Adolfo, lo que hablaba un poquito más duro, más recio. Sí, ¿qué elemento le haría falta a un circuito en el que, por ejemplo, tenemos el compresor, tubería, válvula distribuidora y actuadores? ¿Qué elemento de importancia haría falta en ese circuito? ¿Pero cómo se llama ese elemento? Hay un elemento muy importante ustedes. El día de ayer estuvimos hablando que sin ese elemento, por ejemplo, podríamos tener averías en los actuadores, averías en las válvulas distribuidoras e incluso en la tubería. En la tubería, pues también podríamos tener cierta corrosión, por ejemplo, si nuestro material fuera de acero al carbono. Entonces podríamos tener corrosión, pero hay un elemento principal que no debe de faltar en un circuito neumático. ¿Cuál es, Lionel? Vean, pues, en nuestro circuito tenemos el compresor, el acumulador obviamente está ahí mismo en el compresor, pero tenemos, ahí está Marvin levantando la mano. Vamos a ver, Marvin. Profesor, ¿es la válvula de mantenimiento? Exactamente, es la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento no nos puede hacer falta en el circuito neumático. Ahora la pregunta es, ¿por qué, Marvin? Porque la unidad de mantenimiento lo que hace es purificar el aire y quitarle ese vapor de agua que tiene, para que así cuando vaya a los circuitos y a los mandos, no le cause corrosión y ningún daño. Exactamente, porque imaginémonos de que si el fluido de aire llega hacia los actuadores y lleva cierta humedad, obviamente el vástago de los actuadores es de acero al carbono y estos tienden a corroer si existe alguna humedad interna. Y si existe corrosión, pues esta corrosión obviamente nos va a perjudicar, nos va a dañar, nos va a causar ciertas averías en nuestros actuadores, no digamos en nuestra válvula distribuidora. Entonces, este elemento nos tiene que quedar muy bien claro que no debe de faltar en nuestro circuito neumático. Les comento, en cierta ocasión, pues, un grupo de una industria azucarera me decían de que ellos a cada poco, tal vez en el tiempo de zafra, que sería aproximadamente 6 meses, ellos a cada 2 meses, a cada mes tenían que estar cambiando empaques de los actuadores. Y en cierta ocasión, pues les tocaba cambiar la válvula distribuidora, porque tenían fugas a cada poco y fugas a cada poco y si hay fugas, pues obviamente es ineficiente el circuito.
Entonces decían ellos de que a veces tenían hasta derrames de material porque las válvulas no cerraban completamente. Entonces les pedí información de cómo era que tenían su circuito y viendo los temas de neumática, se interesaron por la válvula o la unidad de mantenimiento. Entonces ellos concluyeron de que esa unidad de mantenimiento era la que a ellos les hacía falta y que por eso era de que los elementos los tenían corroídos, porque obviamente los vástagos de los actuadores decían de que estaban ya con corrosión. Entonces, yo no sé, hasta aquí yo no sé si ellos hicieron modificaciones, pero ese era el problema de ellos, que no tenían una unidad de mantenimiento, no tenían filtros, no tenían filtros de absorción, por ejemplo. Entonces, ese fue el problema, ese era el problema de ellos. Entonces, muy importante ya en la industria, la falta de una unidad de mantenimiento puede caer en grandes pérdidas. ¿Por qué en grandes pérdidas? Porque imaginémonos de que si es derrames de material, y esto obviamente pues si es un producto comestible, no se puede proporcionar así al consumo, porque obviamente puede causar cualquier daño al ser humano. Entonces, esto muy importante, unidad de mantenimiento para que nuestro circuito sea eficientemente. Entonces, yo no sé si tienen algún problema, alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda hasta el momento de lo que hemos hablado. Si no, pues vamos a ver, acá tenemos los mandos neumáticos. Los mandos neumáticos son todos aquellos en los que podemos maniobrar las válvulas distribuidoras. Tenemos acá mandos neumáticos, por ejemplo, tenemos medios mecánicos. Los métodos de accionamiento tenemos los medios mecánicos, por ejemplo, en una válvula 3.2. Les explicaba el día de ayer les decía yo de que, por ejemplo, acá el 1, el 2 y el 3, esas son las vías que posee una válvula distribuidora. Los cuadros me dice a mí que es el número de posiciones que puede tener una válvula distribuidora. En este caso tenemos una válvula 3.2, 3 vías y 2 posiciones. 3 vías, 1, 2 y 3. Y las posiciones son el número de cuadros, ¿sí? Y esta está pilotada por medio de un pulsador. Este elemento que vemos acá, este es el mando en el que se puede maniobrar la válvula distribuidora. Acá tenemos el pulsador y esto va a ser, por ejemplo, este solo va, al momento que nosotros lo presionamos, pues la válvula cambia. Al momento que soltamos el pulsador, ella regresa porque tiene un retorno de muelle. Este resorte que vemos acá es un retorno de muelle. Entonces la válvula distribuidora es de 3 vías, 2 posiciones, pilotada por medio de un pulsador y con retorno de muelle. Abajo tenemos la misma válvula, solo que ahí, si se dan cuenta, el pulsador es con enclavamiento. O sea, el enclavamiento que tenemos acá es, por ejemplo, yo presiono el pulsador y él se queda metido, por ejemplo. Se queda metido y la válvula se queda en la posición que le he dado con el pulsador. Hasta que yo venga y le vuelva a presionar el pulsador, él desenclava y vuelve a regresar la válvula. ¿Por qué vuelve a regresar? Porque tiene un retorno de muelle. Pero de lo contrario, si yo no presiono, la válvula quedará ahí en el mismo. Pero si yo vuelvo a presionar, ella vuelve a regresar. Pero la única diferencia es de que acá ya tiene enclavamiento, él se queda metido. Y acá no se queda metido, en el anterior no se queda metido. Solo presiono y vuelve a regresar. En este abajo, pulsador con enclavamiento, presiono y se queda metido.
O sea, la posición de la válvula va a cambiar y se queda en este punto. Por ejemplo, cambia la entrada, la salida y el retorno, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos la misma válvula de 3-2 con retorno de muelle, pero ya nos cambió el mando. Acá ya es con una palanca, ¿sí? Ya es una palanca. Por ejemplo, cuando usted en una envasadora, por ejemplo, si usted necesita envasar y usted necesita que un actuador le prense un saco, por ejemplo, usted presiona la palanca con el pie. O sea, esa es la única diferencia. Y el pulsador usted lo va a utilizar con la mano. E incluso se puede utilizar con la mano, dependiendo cómo usted quiera utilizarlo. Pero acá, esta es una palanca que hace la misma función del pulsador. Sí, la palanca va a ser la misma función del pulsador, solo que ya es, si usted lo quiere utilizar con el pie. En esta otra tenemos una palanca con enclavamiento, que viene a ser la misma función que el pulsador con enclavamiento, es la misma función. Y tenemos por acá un final de carrera. El final de carrera regularmente pues se utiliza cuando, por ejemplo, yo necesito, o un ejemplo, si pasara algún producto, por ejemplo, si yo necesito que mi circuito sea automático, cuando pasa un producto por acá, lo que hace es de que toca este como rodamiento, por ejemplo, lo toca y acciona la válvula, ¿sí? Acciona la válvula, pero a la hora que acciona, manda la presión de aire hacia mi actuador y mi actuador hace una función y vuelve a regresar, porque obviamente cuando pasa, por ejemplo, acá, cuando pasa por acá el producto, por ejemplo, solo la acciona para que haga el trabajo mi actuador y vuelve a regresar, vuelve a pasar otro producto. Ese es un caso. Otro caso es de que, por ejemplo, yo se lo quiera colocar en el vástago, por ejemplo, le coloco, este es un final de carrera, o sea, un sensor, puede ser un sensor. Entonces pasa por acá, llega el vástago, lo toca y hace un cambio. Vamos a ver, eso nos va a servir a nosotros para hacer un circuito automático. Eso lo vamos a ver más adelantito. Se le llama el método cascada. Ahí se utiliza estas válvulas distribuidoras con final de carrera. Tenemos acá otro mando que serían los medios neumáticos. Por ejemplo, acá está pilotada esta válvula por medio de un pilotaje automático, neumáticamente, ¿va ustedes? Entonces, esto es muy distinto a los pulsadores y a las palancas. Acá, por ejemplo, va a ser cambiar la posición de la válvula una presión neumática. Por ejemplo, si yo le coloco un ejemplo, si yo le coloco una válvula con un final de carrera, por ejemplo, cuando me acciona al final de carrera la válvula, manda la presión y esa misma presión se viene hacia esta válvula y esta válvula pues ya me cambia la posición porque obviamente ya llegó una presión neumática acá. Entonces solo cambia la posición de la válvula y retorna por el resorte que tenemos acá, que es el retorno de muelle. Entonces acá tenemos también una electroválvula. Esto ya es una bobina. Ese es otro, es un mando eléctrico. Pero eso ya es en electroneumática, ustedes. Entonces acá esto ya es otro mando, que sería la bobina. Entonces no sé si tienen alguna duda o pregunta con respecto a estos mandos. Pregunta. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, exacto, Max. En relación al circuito que tengo, tengo unas dudas. Según miro, Este circuito que tenemos acá. Sí. Ajá. Le entra un voltaje 24 voltios. Tiene un Ajá. contactor que es el K1, ¿va? El Exacto. 1M1 es la electroválvula.
Esa es la bobina de la electroválvula, ajá. Ah, ajá, ya la entendí, la bobina. O sea que, y abajo aparece un símbolo que dice, abajo del K1. Es ese K1, ajá. Este acá, Sí, sí. ajá. ¿Ese qué significa? Estos son los pulsadores. Este ya no incluye en el circuito este eléctrico, sino que acá tenemos la diferencia de pulsadores. Este es un pulsador normalmente cerrado y este es un pulsador normalmente abierto. Entonces, regularmente Ah, aquí tenemos los dos pulsadores normalmente abiertos. Si ya quisiéramos nosotros una memoria, por ejemplo, que se quede en estado automático, por ejemplo, en estado automático yo ya necesito colocarle acá una memoria y la memoria viene del K1. Por ejemplo, cuando yo magnetizo el K1, por ejemplo, cuando magnetizo el K1, automáticamente se enclava el pulsador acá, ¿sí? Se enclava acá y ya queda automáticamente cerrado y se queda como en memoria, o sea, ya se queda funcionando como automáticamente. Yo necesito otro pulsador acá abajo para poder cerrar el circuito y que se energice mi memoria. O sea, eso es prácticamente para un caso automático. sí, muy bien, profe, gracias. ¿Alguna Sí, porque otra duda? así como tiene usted el circuito, aparece uno que es un pulsador, ¿va? Según miro, normalmente abierto. Entonces, cuando lo Exactamente. pulsa, activa la bobina Ajá. y luego esa bobina, me imagino, envía una señal a algún lado, ¿va? Con algún fin. Sí, mire, me le explico. Una vez yo presiono este pulsador que está normalmente abierto, lo pulso y se cierra el circuito. Magnetiza mi K1, mi contactor lo magnetiza y este que está, la bobina o el contactor se magnetiza, me energiza mi pulsador normalmente abierto que es K1, o sea, este pulsador normalmente abierto es de mi contactor. Entonces, cuando energizo el contactor, automáticamente se me cierra este circuito y energiza mi bobina. ¿Sí? Energiza mi bobina 1M1, que sería la bobina de la electroválvula. Oscar Osvaldo Pineda. ¿Sí me entendió, Sí, Max? sí, sí, sí le entiendo. Solamente el K1 es un contactor. El, el K1 es un contactor, este K1 es un pulsador normalmente abierto del contactor. ¿Sí? El contactor contiene pulsadores abiertos y cerrados. Y también contiene la bobina que es 1M1 y también tenemos en el mismo contactor, también tenemos 2M2. O sea, tenemos en el mismo contactor, tenemos pulsadores abiertos y cerrados, en este caso cerrados y abiertos. Y también tenemos nuestras bobinas en el mismo contactor. O sea que, pero la bobina esa se ensambla al contactor. Exactamente, o sea, vea pues, voy a ver si logro encontrar un contactor por ahí y le voy a explicar, pero sí en el mismo Gracias. contactor tenemos pulsadores normalmente abiertos y normalmente cerrados. En este caso yo debería de energizar 24 voltios a un pulsador normalmente abierto. Si se da cuenta, acá tenemos los 24 voltios, viene a un S1, ese es un pulsador directo, podríamos decir. Entonces se energiza el S1, pero también energizo un normalmente abierto de mi contactor, ¿sí? Normalmente abierto de mi contactor. Y la salida iría a un M1 de mi contactor. En mi contactor tengo yo esta bobina. En mi contactor existe esta bobina 1M1. Entonces, energizo el contactor, ¿sí? Energizo el contactor cerrando el pulsador S1. Entonces, al energizar mi K1, automáticamente se me cierra este pulsador.
se me cierra y automáticamente se me energiza mi bobina y ya se energiza la electroválvula. Entonces, cada vez que yo pulse acá, se energiza todo el sistema, se energiza el contactor, me cierra el circuito y energiza la bobina. Entonces, al energizar la bobina, cambia de posición la electroválvula. ¿Sí? Sí, Cambia de entiendo, posición. profe. Sí, Cambia estamos de bien, posición. profe. Y entonces, cada vez que yo presione acá, se me va a energizar y va a cambiar de posición la válvula. Va a cambiar de posición la válvula. ¿Sí? Cada vez que yo presione mi S1. Sí, profe, gracias. Ahí estamos. Bueno. Otra de las funciones de las válvulas que tenemos acá es función monoestable y biestable de una válvula. En la función monoestable, ¿qué diferencia vemos entre la monoestable y la biestable? ¿Ustedes? Ajá. ¿Y qué más? De palanca. Ajá. Bueno, por acá dicen los patojos que uno tiene retorno de muelle y uno tiene palanca, pero ¿qué diferencia vemos entre las válvulas? Por ejemplo, entre la primer válvula que tenemos por acá, que es monoestable, y esta otra que tenemos por acá, que es biestable. ¿Qué diferencia vemos? ¿Qué es el retorno de muelle? ¿Algo más? Veamos pues. La diferencia entre las funciones de las válvulas que serían monoestable y biestable, es decir, que las monoestables solo pueden ser maniobradas con un solo mando. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, nuestro mando va a ser el pulsador de este lado. El retorno de muelle, pues obviamente esa es una función casi de cajón que regularmente lo vamos a tener. Entonces, cuando tengamos nosotros válvulas monoestables, pero en sí el retorno de muelle no va a tener, en decir yo voy a operar mi válvula solo con el retorno de muelle. No, yo no puedo pulsar ni puedo darle cierta señal aquí a mi retorno de muelle para que me cambie la posición de la válvula. No. Entonces, lo que hace la condición de maniobra de la válvula es mi pulsador. Entonces, si yo tengo un pulsador nada más en el que yo puedo maniobrar mi válvula, a eso se le llama una función monoestable. Si se dan cuenta, en esta válvula solo tenemos el pulsador, que es una función monoestable. Acá también tenemos, si se dan cuenta, lo mismo, el retorno de muelle, y está maniobrada por una palanca, ¿sí? Por una palanca. Y en esta situación de biestable, por ejemplo, en la función biestable, si nos damos cuenta, nuestra válvula está siendo maniobrada por pulsadores. Tenemos un pulsador al lado izquierdo y un pulsador al lado derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo maniobrar mi válvula del lado izquierdo y del lado derecho. Si yo quiero cambiarle la posición, por ejemplo, ahorita la posición de la válvula está de este lado, por ejemplo, ¿sí? De este lado. Yo puedo maniobrar mi válvula, o sea, ahorita en su estado inicial está la presión acá, ¿sí? En el 1, sale en el 2. Pero ¿qué sucede cuando yo presiono el pulsador del lado izquierdo? Cuando yo presiono el pulsador del lado izquierdo, cambia la posición, ¿sí? Este cuadrito prácticamente, o sea, los números ya cambiarían aquí, el 1 estaría aquí, el 2 aquí y el 3 aquí. Entonces, prácticamente ya viene la presión de aire por el lado, por la vía 2 y saldría por la vía 3. Pero si yo presiono el pulsador del lado izquierdo, ¿sí?
No sé si tienen alguna duda ahí. Y acá en la cuarta válvula, acá está siendo pilotada neumáticamente. Neumáticamente en una función biestable. ¿Por qué biestable? Porque puede ser maniobrada por el lado izquierdo y por el lado derecho. Eso lo vamos a ver más adelantito, lo vamos a ver ustedes. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿No? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Dice el ejemplo 1, mando directo de un cilindro de simple efecto. Regularmente, así es como nosotros nos formularíamos nuestros ejercicios. Dice, se muestra una imagen de una máquina empleada para reducir el volumen de las latas, ¿sí? El volumen de las latas de refresco para facilitar su reciclaje. Cada vez que se acciona la palanca, el vástago del cilindro avanza y aplasta una lata. Después recupera la posición original mediante la acción del resorte de la válvula 3-2. Acá donde dice, después recupera la posición original mediante el accionamiento del resorte de la válvula 3-2. O sea, es una palanca. Por ejemplo, esto aquí hay un operador, obviamente. A ustedes cuando cae una lata, el operador viene y con el pie pues presiona la palanca y sale el cilindro y aplasta, por ejemplo, en este caso, una lata, ¿sí? La aplasta y ya cae por acá la lata aplastada. Y al quitar el pie, pues obviamente el resorte, el retorno de muelle, pues regresa a su posición inicial, la válvula y el aire que se encuentra por este lado en la cámara, pues vuelve a regresar, retorna y escapa por el filtro, ¿sí? Entonces vamos a realizar ese circuito. Para los que tengan el simulador FluidSim, pues lo pueden hacer. Si no, pues lo copian. Si quieren, pues copien el ejercicio, lo pueden copiar. No sé si van a copiar el ejercicio o le toman una captura por ahí para poder realizar este circuito. Este es el circuito que vamos a realizar en FluidSim para que vean cómo funciona. Y acá ya estamos en el simulador FluidSim. Ya estamos en el simulador FluidSim. Vamos a agregar una nueva hoja para poder trabajar nuestro circuito. Acá tenemos, si se dan cuenta, tenemos todos los elementos. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos acumuladores, tenemos nuestra unidad de mantenimiento, tenemos nuestro compresor. En este caso vamos a comenzar, vamos a colocar nuestro actuador. Decía que nuestro actuador es uno de simple efecto. Jalamos solamente, colocamos, damos clic y ¿sí? Actuador significa. Es un cilindro neumático. Actuador es un cilindro neumático. ¿Es el compresor? No, el compresor, el símbolo del compresor está por acá, vea. No sé si lo logra observar.
Ajá. Vamos a correrlo. Logra observar este es el símbolo. Ahorita vamos a ver. Acá tenemos nuestro actuador, que es nuestro cilindro neumático, y por acá tenemos nuestro compresor. Este es el símbolo del compresor. ¿Sí? La diferencia sería que, bueno, el compresor le suministra aire. Exactamente. Y el actuador le genera un movimiento. Exactamente, así es. El actuador es el que me va a generar el trabajo, ¿sí? El compresor es el que me va a presurizar todo el aire, obviamente extraído de la atmósfera. O sea, lo va a comprimir, y esa presión que se ejerce al comprimir el aire ya me va a realizar un trabajo, pero por medio de nuestra válvula distribuidora. Entonces, este actuador recibe la presión de aire que nos va a generar nuestro compresor, y este ya va a generar un trabajo. Como decía bien el ejercicio acá, le muestro, no sé si vio el ejercicio, Max. Sí, lo vi, profe. Que decía que se necesita aplastar una lata. Así es. Va, entonces ese ejercicio es el que vamos a realizar ahorita. Ah, muy bien. Bueno. Bueno, entonces tenemos nuestro actuador, ya tenemos nuestro compresor. Ahora vamos a colocar nuestra válvula distribuidora. Decía que nuestra válvula distribuidora era una válvula 3-2, ¿sí? Es una válvula 3-2. Tenemos acá, por acá, nuestra válvula 3-2, ¿sí? Está por acá. Y estaba maniobrada por medio de una palanca, decía, ¿va? Entonces, para colocarle ese mando, nosotros venimos y le damos doble clic sobre la válvula, doble clic. Ya nos aparece, ya nos despliega este recuadro. Entonces, acá es donde nosotros le vamos a colocar nuestro mando. En este caso nos dice, buscamos acá en manual, ¿sí? Porque está siendo operada manualmente por medio de una palanca. Nosotros bien podríamos ponerle un pulsador si quisiéramos operarlo con nuestras manos, pero en este caso va a ser operada con una palanca, es porque se va a utilizar con el pie. Entonces colocamos nuestro mando, que sería una palanca, pero también nos decía que iba a ser que tenía un retorno de muelle, que sería este resorte, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Acá en este recuadro también tenemos nosotros una opción de que si nuestra posición inicial... Una pregunta. Dígame. ¿El retorno de muelle qué significa? Por ejemplo, ahorita le explico. Solo vamos a colocar nuestra válvula. Bueno, ahí ya tenemos nuestra válvula de 3-2, 3 vías, 2 posiciones. Las posiciones es el número de cuadro, las vías son la entrada, salida y retorno. Entonces, el retorno de muelle, que sería este resorte, quiere decir de que cuando yo presione acá, por ejemplo, yo presiono acá, pero si yo suelto la palanca, obviamente cuando yo presiono